Y era que yo pensaba como, a ver, no tenía nada planeado, así para hoy como muy estructurado. Yo soy una persona que me amo escribir, o sea, yo escribo hasta por deporte, y extrañamente estaba tan feliz y me sentía como tan tranquila que yo dije, no, vamos a ver también hoy, antes de estar con todos, qué me fluye y cómo fluye, ¿cierto? Y ayer, mientras pensaba en el día de hoy, justo entré a Instagram, estaba sentada por acá en un café cerca de mi casa y lo primero que me salió fue una frase. Entonces, en este momento quiero que hagamos como un espacio de enfoque, más que de pronto una meditación, es un espacio de enfoque y vamos a pensar y a sentir, sobre todo a sentir en esta frase. No es una frase pues súper compleja, no. Y lo que decía, lo que leí es el poder de esperar un poco. Y como desde ese punto les voy a pedir si quieren cerrar los ojitos un momento y respirar una respiración natural, ¿cierto? Una respiración fluida. Ojalá siempre traten de que la exhalación sea un poco más larga que la inhalación y la retención. La respiración generalmente conocemos como la inhalación y la exhalación, pero en este caso también vamos a hacer un poco de retención, eh, que nos salga lo más natural posible, ¿cierto? No sé si están muy acostumbrados a hacer como ejercicios de respiración, pero es chévere si lo quieren sentir, ponerse la manito en la barriguita y sentir que ella se infla cuando inhalan y que como que se espicha cuando exhalan, ¿cierto? Como para una manera de ir sintiendo, de ir conectando con la respiración. Entonces, vuelvo a la frase que leí y dice, el poder de esperar un poco. ¿Y por qué la traigo hoy? Eh, Iniciemos como con ese espacio de enfoque y vamos a ver esta frase y cómo cada uno o cada una la siente, ¿cierto? Eh, Podemos ver que en general tenemos muchas posibilidades de ver las cosas, pero muchas veces no prestamos atención a ello. Entonces vamos a ver que para unos, y no lo tenemos que decir en este momento, solamente en silencio y con su respiración, conectándose y anclándose con ella, van a mirar para quién esperar, la frase dice el poder de esperar un poco, para quién esperar es hacer una pausa, tomarse un momento, ralentizar el espacio y tener presencia, ¿cierto? Que ahora es como tan complejo con la vida como tan agitada. Entonces, para quién esperar viene desde una pausa y para quién esperar viene como de un espacio de expectativa, de yo espero algo, como tener la esperanza de esperar algo, de recibir algo. Entonces, como pueden ver, son como dos formas de ver una misma frase. Y quisiera que ustedes, en este ratito como de silencio, en este espacio de enfoque, sientan cuál de las dos, con cuál de las dos formas se conectan. Yo les quiero contar que yo en este momento conecto mucho con la forma de esperar, pero de esperar más de hacer una pausa y que este momento puede ser esa pausa, ¿cierto? Venimos de un día y de un ombliguito de semana que hoy es miércoles, donde hacemos mil cosas. Entonces también entrar, digamos, en este momento de este momento de enfoque, como en el silencio del cuerpo, que es un poco de reposo, es sentir la respiración y es pensar en una frase que es muy simple, como desde donde la van a ver. Yo les cuento que yo conecto con esta frase como desde la primera opción y es el poder de esperar un poco, no para esperar en recibir algo con la expectativa que algunos pueden tener de este momento y de este espacio, sino de esperar un poco para volver a ver todo lo que acabamos de decir, ¿cierto? Todo lo que acá nos vamos a entregar, porque es muy genial cuando estos espacios son mutuos y cuando ustedes y yo interactuamos y todos acá interactuamos, desde la presencia también, no todos tienen que hablar, pero realmente la conexión se siente. Entonces, desde donde ustedes toman hoy este espacio principalmente, desde donde están esperando ustedes hoy, desde la espera, desde la pausa, de volver a ver lo que estamos hoy acá sintiendo o desde la expectativa.
Yo espero que no sea desde la expectativa, porque como yo siempre digo acá, o en los espacios, los que algunos que de pronto me han escuchado, y es que yo les digo, confíen en lo que yo hoy les digo con amor, pero no me crean nada. O sea, confíen en el amor que hay en mí, en lo que digo, pero experimenten ustedes lo que están escuchando, que no tiene nada que ver conmigo. Yo siento que, por ejemplo, a través del tiempo, y a mí me pasó, y digamos que desde que la vida me dio ese espacio para llegar a esta palabra que voy a entregarles en este momento, y es que todos hablamos de sanar, y desde muchos puntos de vista, y posiblemente ustedes este espacio no sea el único que busquen o que hayan encontrado para escuchar o para poder aprender algo para sanar, ¿cierto? Y eso es muy bonito, pero yo les voy a hacer como una pregunta que también quiero como que la tengan ahí más interiorizada, no lo tienen que decir, pero ustedes qué tan dispuestos, si quieren sanar, qué tan dispuestos están a renunciar a lo que los enferma. Uno puede sanar como desde, o sea, pueden existir muchas formas, ¿cierto? Pero realmente yo siento que la única es como desde realmente el compromiso. Yo llegué a hablar de espiritualidad y sobre todo a empezar a sentirme y a conocerme desde un punto en el que mi cuerpo tuvo que enfermar mucho para yo poder darme un espacio y un tiempo para conectar conmigo, ¿cierto? Con lo que yo realmente soy. Entonces, hoy les hago una pregunta, porque no siempre uno debe pasar, y eso a veces lo ignoramos, que uno sana solamente, o uno empieza a sanar, o empieza a darse cuenta de que hay un cambio, una transformación que de alguna manera va a llegar a su vida, desde los problemas, desde la enfermedad, desde las catástrofes, desde que me accidente casi me muero, desde que, ¿cierto? Porque muchas veces necesitamos como ese fondo, tocar ese fondo para poder mirar otro panorama. Entonces a mí me pasó de esa manera. Y sería muy chévere que no solo desde el conocimiento de lo que escuchan, sino desde la sabiduría de poder escucharse ustedes mismos, ustedes a través de lo que escuchan, poder reconocer si ustedes están dispuestos a renunciar a lo que los enferma. Y quiero hacer una pausa pequeña ahí para que lo sientan, o sea, para que ustedes pasen lo que acabo de decir por su cuerpo y tenga la posibilidad como de escuchar, o sea, de verdad, porque si uno no está dispuesto a renunciar a lo que lo enferma, yo siento que la sanación no es tan posible, ¿cierto? Mm, yo sé que, pues porque lo he vivido, no es porque sea una verdad absoluta, porque realmente existen muchas verdades, la mía, la tuya y la profunda, entonces acá, acá no es de verdades personales, ¿no? Acá cada uno tiene su verdad, ¿cierto? Pero hay algo que yo creo que nos ha pasado a todos y es que la mayoría de las veces cuando a uno le preguntan o cuando uno le pregunta a alguien cómo estás, cómo te sientes, la respuesta clásica es bien, muy bien, no sé, o como que, ¿por qué me preguntas eso? Pues, o ¿por qué me estás preguntando eso? Y una reflexión acá es que es increíble lo poco, o sea, como el poco vocabulario que tenemos para nombrar, sobre todo, no tanto porque sea importante el significado, sino para poder comprendernos, no entender, sino comprender lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces es increíble el poco vocabulario que tenemos para nombrar y comprender nuestras emociones. Y asimismo, pues como es como tan difícil hablar de eso o poder expresar realmente lo que sentimos, porque no lo sentimos, sino que lo pensamos, también es muy difícil hablar de ellas. Y muchas veces yo siento que lo que sentimos es como una redundancia, pero a lo que sentimos no le damos un sentido de realidad. Y por eso es que a veces es tan complicado hablar de ello, hablar de lo que realmente sentimos, ¿cierto? Porque
realmente es muy complicado hablar de lo que ignoramos. Entonces, ¿qué es importante? Poder reconocer lo que sentimos para poder hablar de ellos, poderle dar como ese sentido de realidad para que no sea tan complicado nombrarlo, exteriorizarlo, compartirlo. Entonces también como que tomen estos espacios desde el poder de esperar un poco, que es la propuesta de la frase inicial, el poder de esperar un poco para volver a ver. Eso me parece súper importante y una pregunta, yo acá voy a hacer como muchas veces creo que decir, hagámonos una pregunta. Quien lo quiera exteriorizar y compartir, obviamente lo puede hacer, prende el microfonito y nos cuenta, ¿cierto? Pero realmente una pregunta que también me surge es si queremos seguir así, o sea, si queremos seguir así, con respuestas automáticas, con bien, normal, o sea, pues sí o qué, o si realmente vamos a comenzar a darle realidad a lo que sentimos para poder como apropiarnos de ellos desde el sentir, poder exteriorizarlo, compartirlo y eso es una diferencia enorme. Yo siento que y he aprendido como últimamente, en los últimos años, y es que las sensaciones en mi cuerpo, o sea, como que las sensaciones que dan las emociones, muchas veces no las percibimos por lo mismo, porque ignoramos lo que sentimos. Y el cuerpo es un gran guía, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces como que a veces sentimos más, o sea, como que un miedo o algo así, uno lo siente como en la tripita y uno dice, uno a veces lo siente primero en el cuerpo que antes de entenderlo. Entonces, como que las sensaciones en el cuerpo son un guía impresionante que debemos empezar como a ejercitar. Porque si no, yo siento que las emociones serían algo como un concepto solo intelectual, ¿cierto? Como algo muy abstracto. Y yo hace días hablaba mencioné algo cuando estábamos en una guía con Antonio, y yo decía, empecemos a observar el cuerpo, como monitoreemos qué nos contrae y qué nos expande. Entonces, o sea, ustedes sienten algo, sientan donde lo están sintiendo en el cuerpo, donde sienten ustedes el miedo, donde sienten ustedes la alegría o la felicidad, pues que la felicidad realmente es más como un estado del alma, de lo que realmente somos. Entonces, cada uno donde siente. Entonces, a veces escuchaba a alguien, no me acuerdo quién, yo soy muy mala para acordarme quién dice las cosas, y esta personita decía, no lloro porque estoy triste porque lloro. Y es como una ilustración a lo que acabo de decir. O sea, donde sentimos, el cuerpo a veces siente como más rápido que la comprensión. Entonces, una invitación también hoy es como que ese guía comencemos a ejercitarlo para poder apropiarnos de lo que sentimos y poder compartirlo de la mejor manera, ¿cierto? Es como tener una conciencia corporal, eh, porque realmente es como si el cuerpo ya estuviera preparado para sentir todo, entonces así le damos como esa guía a todo lo que sentimos. No sé si ustedes a veces sienten, es que yo sé que sí lo han sentido, porque es imposible no sentirlo, las sensaciones en el cuerpo, pero la idea y algo como que podemos llevarnos hoy es hacer como una pausa, y por eso bueno, la emocional, como pero más llevada a los pensamientos, o sea, como de miedo, de ira, de envidia, yo qué sé, o desde dónde, desde qué plataforma yo estoy emitiendo mis pensamientos, ¿cierto? Porque realmente yo siento que, y lo que yo personalmente he experimentado, es que mi vida depende también, o sea, como la calidad de mi vida depende desde donde yo emita lo que yo pienso, desde una energía de perdón y amor o desde una energía de miedo y culpabilidad, ¿sí o qué? Eso es súper importante, porque sabemos que lo emocional, o sea, las emociones son pura química interna, intensa, y de hecho con Antonio también hemos hablado que es bien cortica, ¿sí? Que, ¿cuánto dice Antonio que dura las emociones? Yo no me acuerdo, yo soy súper mala como para esos datos tan exactos. Los estudios, porque en realidad ya quisiera ser yo el que haya encontrado
esa veracidad. Los estudios científicos han comprobado que las emociones duran entre 90 y 120 segundos. Imagínense, entonces hay que empezar como a mirar un poco más profundo, ¿cierto? Sintiendo más y observando desde dónde estamos como con esa emocionalidad. Eh, Empezando porque como que comencemos, digamos, si perdonamos la idea de que tenemos como del mundo, las situaciones y de todo, ya vamos a comenzar a entender que las cosas, que mi vida no dependen como de las circunstancias externas, ¿cierto? Sino de un trabajo interno honesto y de una presencia de hacerme cargo. O sea, ay, a mí esa palabra me daba súper duro. O sea, yo sé que, por ejemplo, a Antonio le tocó como esa época mía en el que él habla de la palabra honestidad, y no estamos hablando de una honestidad pues como de un robo físico, sino que también es un robo como muy emocional, muy espiritual, muy interno, en el que uno no se quiere dar cuenta de las cosas, claro, porque yo en el momento estaba más cómoda viviendo mi vida desde la proyección, desde proyectarme, proyectar todo lo que yo sentía en el otro y no hacerme cargo. Y desde ahí aprendí que definitivamente, o sea, el que no está dispuesto, o el que cree que todo lo sabe, no está dispuesto a aprender. Y muchos pasamos por eso en la vida, ¿sí? O que todos pensamos que así es, y que no lo sabemos todas, bla, bla, bla. Definitivamente, el que cree que todo lo sabe, no está dispuesto a aprender. Y el aprendizaje hoy, chicos, interno, es como de las invitaciones principales de estos espacios, ¿cierto? Entonces, que lo que yo sienta, lo que yo haga, no dependa de nada, o sea, de ninguna circunstancia externa. Y cuando acá decimos que no dependa de nada, no estamos diciendo que las circunstancias externas no nos afecten. Obviamente, acá nadie está diciendo que es que a mí no me pasó, que me insultaron o que X, ¿sí? O que como cosas, yo a veces le digo a Antonio como cosas más domésticas, o que mi novio me quede, o que los cachos. O sea, nadie está diciendo que acá nadie, o sea, todo lo hemos pasado y lo hemos experimentado. Pero entonces, aunque no es fácil, por las creencias que traemos, que venimos arrastrando, no es fácil observar las cosas de otra manera, entonces para eso estamos también acá, o sea, para dar pasos, sí o que acá nosotros siempre hablamos y cuando empezamos, incluso cuando también vamos como ¿cómo se dice? Como caminando, ¿cómo se dice? Bueno, X, cuando vamos como caminando en el momento de querer conocernos y querer sentirnos más, eh, pasan demasiadas cosas como que siempre nos preguntamos ¿y cómo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Y siempre es como una obsesión. No sé si han visto eso, pero nunca nos damos cuenta que lo hacemos dando pasos en dejar de culpar a las circunstancias externas y haciendo un trabajo de honestidad y presencia. Y realmente eso nos pesa demasiado porque no nos queremos hacer cargo, o sea, no nos queremos hacer cargo. Y principalmente, y es muy teso porque también socialmente, eh, si nos dejamos o si nos permitimos como seguir que la vida común, lo que a veces hablamos de lo que es natural y de lo que es normal, como no de lo que es natural, sino de lo que es normal de la vida, de tantas cosas que nos meten día a día en el trabajo, en lo que sea, en la vida en general, en las modas. Ay, yo hablo mucho, pues, o sea, yo siento mucho, por ejemplo, ese tema de las modas. Yo no sé, de pronto acá no todos saben que yo soy de Medellín, yo vivo en Medellín y desde esta ciudad los acompaño. Y Medellín es una ciudad hermosa, es una ciudad que todo se mueve, pues todo no va a decir todo, por las modas. Entonces acá hay muchas cosas muy teras que al menos se deja arrastrar, es una locura. Y finalmente, cuando uno tiene la posibilidad de darse cuenta, es muy lindo ir comprendiendo que nada de eso, o sea, nada de lo que me ofrece eso externamente va a lograr que yo siempre me sienta bien. Yo lo viví muchísimos años y llegó un momento que mi cuerpo colapsó por eso, porque o sea, escuché tan poquito a mi cuerpo que mi cuerpo tuvo que colapsar para que yo observara, para que yo lo observara y a través de la enfermedad, que la enfermedad muchas veces es muy, pues en general es muy mal vista. A mí no me gusta decirle de hecho enfermedad, sino como un desequilibrio, ¿sí o qué?
porque realmente es como un desequilibrio, porque estamos tan desconectados que de alguna manera el cuerpo es tan sabio, tan teso, que él busca la manera como de contarnos, hey, por eso yo les decía ahorita, el cuerpo también es un guía, pasen las cosas por el cuerpo, desde dónde la están sintiendo, si se contraen o se expanden, si les duele o se siente agradable, sí o que o sea, las posibilidades de poder comunicarnos y poder hacer como en nuestro día a día, desde un momento de silencio, desde este espacio que yo les digo de esperar un poco para volver a ver y realmente escuchar qué nos dice sin tener que enfermarnos, sin tener que tener como esos desequilibrios tan tesos por los que pasamos por no escuchar. Yo era una nena que de hecho yo tuve la fortuna de quedarme con una familia hermosa y mi familia tiene una farmacia tradicional de toda la vida en un pueblo, es hermosa, es una cosa hermosa, y yo me quedé como una nena que sí, o sea, mi mamá, tal cosa, toma tu pastilla, sí, ok. Entonces, para mí poder ver un síntoma como algo que mi cuerpo me quería decir, yo no lo veía así, yo lo veía como un error que tengo que quitarme de encima. Entonces, no poder tener la capacidad en ese momento de observarme, sino de estar tapando, como en algún momento Antonio y yo lo hablábamos, que él me decía, es que eso son puras curitas, o sea, tú tienes que aprender a observar más profundo, y me acuerdo que eso me daba un poco de desespero, porque Antonio me decía, sí, o sea, todavía estás ahí, no hágale pues mi hago, hágale para adentro, y yo, ¿cómo así? Yo no entiendo, yo, pero si es que esta pastilla no me lo quita, jamás va a enloquecer. Entonces, desde ahí, desde cosas tan simples, empezamos a entregarle a otras cosas, no ni siquiera solamente a personas, sino también a pastillas, a comida. O sea, cuántas veces las emociones y no querer sentir, o tenemos vicios, no para sentir, sino para olvidar, para como embobarnos un poco. Cuántas veces no comemos, pues comemos emociones que nos sienten también a través de la comida, porque entonces nos da desespero, nos da de todo, y en vez de hacer una pausa, esperar un poco, volver a mirar y poderle dar un sentido más amoroso a eso, o sea, nos perdemos, y así para todo, y así para todo. O sea, yo tengo unos amigos que amo profundamente, y alguna vez hablaba con uno que estaba súper desesperado porque se fue a ir a otra parte, y era un espacio súper calmado, y él es muy, es súper alegre, es súper bombero, no sé qué, y llegó a un espacio que nada que ver con él. Y él me decía, me voy a enloquecer, me voy a enloquecer. Yo le decía, parce, o sea, está bien. O sea, yo no puedo decirle a usted qué tiene que hacer o no. Yo solo lo que le estoy diciendo hoy, dense la posibilidad. O sea, es una simple mirada diferente. Eso yo le decía a él, perdona la idea que tú tienes de que estar en un lugar en calma es horrible. Perdona la idea de que estar contigo a solas es horrible. Perdonen esa idea, perdonémonos esa idea. Porque entonces, claro, una vez molestando, me dijo, no, pucha, estoy que me cuelgo. Y yo, sí, y muchas veces pasa, eso, él no ha tenido como esos pensamientos reales, pues sí lo tuvo, pero digamos que no es como tan real, pero también conocemos eso, que el índice de suicidios es tan alto, por eso, porque estamos tan centrados y tan cerrados a una forma de ver la vida, que nos encontramos con otras posibilidades que nos pueden arrollar de pucha, que si nos permitimos verla nos va a dar, puede que no sea fácil siempre, y las transiciones y las transformaciones no son fáciles, sí o qué, pero que si uno se queda como esa amiguita extra ahí y uno se permite verlo y experimentarlo, pues pucho, uno dice, wow, pues qué nota. Entonces yo le decía, date ese espacio, yo le decía, es que la vida, y por su parte eso, porque de hecho a él la vida le dio la oportunidad de escoger, ustedes están buenos en lo que hacen, que tiene estas 5 partes para irse a trabajar, ¿cuál va a elegir? Y él eligió esa, ¿para dónde se fue? Yo le dije, es grandeza la vida que te dio la posibilidad de elegir, y tú elegiste teniendo 5 posibilidades de irte para allá. O sea, la vida no puede ser más sabia, pues de verdad que a veces lo vemos como un error, y la vida en su inmensa sabiduría le permitió a él elegir lo que, porque no siempre le deja a uno,
o sea, eso no pasa. A veces es como listo, echando, uno sin darse cuenta lo mandaron para X parte. A él la vida le dio la posibilidad de elegir para dónde irse, él eligió, casi se enloquece, ¿sí o qué? Pero entre conversaciones y días también como de ir poder conectando con él de alguna manera, a veces me llamaba y hablábamos y me decía, me pasó algo súper chévere, me pasó algo súper chévere y estoy más tranquila. O me decía, tuvo, por ejemplo, en esos momentos de desespero, tuvo como una fractura en su relación, es peor, o sea, estoy solo, ya no estoy con nadie. La persona que emocionalmente me soportaba, porque eso también es, digamos, que un error, que no podemos estar permitiéndonos nosotros creer que todo el mundo tiene por qué soportarnos lo que nosotros sentimos y lo que no queremos ver, sino conocernos para poder compartir lo que sentimos, ¿sí o qué? Que es como la idea del amor. No es como de aguante ni de resignación, sino como de un compartir. Entonces le decía, listo, aprovecha ese espacio, está siendo muy duro, sí, listo. Y yo ya hasta le decía, igual, si usted se quiere ir allá, se va, renuncie ya. Porque las personas también a veces estamos muy habituadas a que, lo que me decía Antonio, la curita. No, 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 está bien, pero por ejemplo yo, a veces, de hecho a veces también soy muy cuidadosa, o al menos ya trato de ser más cuidadosa, no siempre lo fui, eh, de poder expresarle a las personas en X momentos, sobre todo si me lo piden o si en la conversación se da, porque yo, como les decía ahorita, yo no doy consejos, soy muy mala para consejos, pero es como si uno le permiten dar una visión de algo, denla, o sea, con amor, y no siempre va a sonar bonito. Pues porque además que cuando las personas no quieren escuchar algo, y generalmente muchos amigos están ahí es para decirle uno lo que no quiere escuchar, y eso, pues, eso no tiene tampoco como mucho sentido, ¿sí o qué? Pero uno tampoco siempre está dispuesto a escuchar. Y por eso hay una frase por ahí que creo que dice como, cuando el alumno está dispuesto a aprender, llega el maestro. Entonces digamos que en el ejemplo que les está dando el maestro a mi amigo en este momento, era la posibilidad de irse para otra parte en un espacio que tenía un espacio súper revolucionado, como él, como su personalidad, no como lo que realmente es él, sino como la personalidad que él construyó, a un espacio de calma donde él podía conectarse con él, pero a él eso no le gustaba. Porque, claro, o sea, es que voy a estar en silencio, o sea, no, ¿qué es esto? Odio el silencio. Pues odio el silencio me abruma, empiezo a pensar mil cosas, listo, chao. Chicos, ahora que hablo de esto y hago este movimiento de como mental, sí o qué, les voy a bajar como una palabra y es meditación, meditación. Y yo sé que eso no es fácil, yo le decía a mi amigo, pues medite, de hecho yo no le voy a decir a él medite, sí o qué, porque como les digo, uno también es como cauteloso y uno también como que escanea a quién le habla de qué. Yo le diré al médico y me va a decir, si está loca, sí o qué, o sea, como decir que no, yo también me voy para el bar y me enrumbo, esa es su forma. Entonces yo le decía, haz una pausa al menos, sí o qué, y esté con usted, o sea, es que es muy teso. Hay una frase de Sadhguru, creo que se la escucha Sadhguru, que a mí me encanta, y es que si tú te sientes miserable contigo mismo, estás en muy mala compañía. Entonces yo le decía, parce, o sea, no sea tan mala compañía para usted mismo. O sea, si o que la abrácese. Entonces yo le decía, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a la distracción, ¿sí o qué? Y siempre buscamos distraernos. Entonces yo le decía, usted está muy, yo no le dije, ya medite, yo le dije, estás muy distraído de ti mismo. Pero también seguro le puedo dar, como, ¿para qué? ¿Sí o qué? Porque nos distraemos haciendo muchas cosas o comprando cosas o X, que finalmente nos van como llevando más para el ladito que acercándonos como a ese espacio interno. Entonces también piensen, hoy, sientan, ustedes que tan distraídos están de ustedes que tan buena compañía son para ustedes mismos, y vayan sintiendo eso, porque sí, yo sí estoy muy de acuerdo con este man, o sea, nadie más tiene por qué estarlo, estoy muy de acuerdo con Sadhguru, es que si tú eres como desgraciado contigo mismo, pues, ¿tú cómo vas a querer acompañar a alguien? ¿Tú cómo vas a querer
realmente compartir con alguien, tú cómo realmente vas a pensar y sentir en ese momento que tú si aceptas algo o a alguien en tu vida, si tú ni siquiera eres capaz contigo. O sea, no sé, a mí eso como que no me cabe un poquito en la cabeza, pero hay formas, ¿sí o qué? No sé. Angie, ¿quién alzó la manito primero, Angie o Sandra? Para que hable. Yo creo que Angie. Sandra, No, Ah, Sandra bueno. no le ayudó. Sandra. Sandrita, hágale. Es que, Juli, lo que tú estabas hablando, a veces, o bueno, yo llegué una vez a una reflexión y fue que decía, a veces me afectaba tanto que me trataran mal las otras personas y era tanta la importancia que le daba a eso, más que la forma en que me trataba a mí mismo. Y yo creo que no hay nadie más cruel y más salvaje con uno que uno mismo. Entonces yo decía, ¿dónde es que uno pone los juicios y cómo es de incoherente y de contradictorio, ¿no? Ay, me dio durísimo que el del bus me dijo tal cosa y tal otra, pero yo sí me trato así, me exijo así, me insulto así, pienso que no soy suficiente, pienso que no voy a ser capaz. Entonces, a veces uno como de verdad desvía la atención y a esa sí se le da importancia de lo externo, pero en cómo trabajo para mí, eso sí ya no, es eso. Angie. Gracias, Sandrita. Bien, varias cosas de lo que has venido diciendo. Ahorita que estabas diciendo como que esa parte de no querer compartir con nosotros mismos, quizás también es lo que hablábamos hace unas sesiones y es como ese miedo a sentir, o sea, el miedo a atravesar el dolor, el miedo a atravesar las emociones que mal llamamos negativas o que nos generan malestar. Y también de lo que estabas hablando, estaba ayer precisamente leí algo sobre en qué frecuencia estábamos vibrando. Y lo que decía era como si estás vibrando en el miedo, en la angustia, en la culpa, en culpabilizar a alguien, que no me acuerdo cómo se llama eso. Decían precisamente lo que yo leía era como lo primero que tienes que hacer es hacerte consciente de esa emoción. Porque una vez te haces consciente de esa emoción, inmediatamente haces conciencia y puedes incluso empezar a ir hacia otras, pues por lo menos estar en estado de calma cuando haces consciente de la emoción. Pero si no te permites hacer consciente de la emoción, pues entonces te enredas y vas a quedar incluso sobrepensando en eso. Y lo otro que quería decir es que sobre la frase que pusiste, que ponías al principio, que era si lo tomábamos como esperar de tomar una pausa o esperar de esperanza, me hiciste acordar de alguien, o sea, si alguien de pronto no lo tomó como quiero tomarme una pausa, sino esperar algo, que llegue algo. Ayer alguien me hablaba algo muy bonito y decía, nosotros siempre tendemos a esperar lo peor o a prepararnos para la adversidad. Y no se prepare para la adversidad, prepárese para los momentos de abundancia, prepárese para los momentos de expansión, porque siempre nos estamos preparando para la adversidad, siempre. Voy a ahorrar esta plata por si, voy a hacer esto por si acaso. Y estamos mecanizados con eso. Y ella me decía, prepárese para la abundancia, prepárese para estar bien, prepárese con lo que le da la vida para estar en su mejor estado. Entonces, si alguien como yo lo pensó de esperanza, de esperar algo, prepárese no para lo peor, sino para la abundancia y para vivir lo que decías al principio, como vivir la vida. Y vivir la vida es bonito. Eso que sea el propósito, vivamos. Con lo que venga, yo aprendí hace días una palabra, de hecho, no sé si acá conocen las constelaciones familiares, y venimos como de órdenes del amor a fuerzas del amor en las nuevas constelaciones. Y hay algo que dice que es uno de los órdenes de las fuerzas del amor, y es asentir. Asentir es decirle así la vida como es. O sea, así o que como en el presente, en el instante, decirle así a la vida como es. Hay muchas opciones y siempre, bueno, muchas opciones no, realmente son como dos opciones que le ponemos muchas trabitas, pero son dos, o sea, o de aceptación o de rechazo, o de miedo, de amor, ahí cada uno ya va mirando de pronto como hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llevar su vida, lo que siente y cómo quiere navegarla, ¿cierto? Entonces, que el propósito de la vida sea vivir. Antonio.
levantaste la mano. Gracias. Quizás me voy a salir un tricito del tema, pero me resonó mucho esto que decía Angélica acerca de esperar de forma positiva, llamémoslo así, por simplificar. Esperar positivamente abundancia, esperar positivamente que me salgan las cosas bien o esperar positivamente. Aunque para mi percepción particular, la percepción de mi ego, sigue siendo nocivo esperar, así sea en positivo, esperar que me va a ir bien, esperar que todo la economía me va a fluir y todo eso. Para mi perspectiva sigue siendo dañino. Y en ese momento que Angie lo mencionaba, observaba, qué bonito, es muy lindo esperar en positivo. Y de hecho muchas veces se da. ¿De qué depende? Porque es que esa es como la clave de la famosísima manifestación, ¿no? Depende de si tú estás armonizada o armonizado en ese positivismo, entre comillas, pues es muy posible que se den las cosas. Pero la palabra clave es qué tan armonizado estamos. Porque pasa, y mira que es algo que he venido observando en estos días por ciertas situaciones que estoy viviendo, y es, sí, chévere pensar en positivo, esperar cosas positivas, pero cuando tú entras en eso, de una viene, ahí detrás viene el pensamiento de, ¿te lo mereces? ¿Has hecho algo para conseguirlo? ¿Qué estás haciendo? Y si no llega, ¿con qué vas a comer? ¿Con qué vas a vestirte? ¿Con qué vas a pagar? Vienen las dudas, vienen los miedos. Ahí es donde esa espera positiva se vuelve realmente positiva. No porque te va a generar resultados, la espera positiva. Es porque esa espera positiva te va a hacer una radiografía de tus miedos y tus dudas. Y es justamente lo que yo he estado viviendo en estos días. Dentro de los proyectos que tengo en mi cabeza, obviamente cuando la mente crea proyectos, la misma mente espera en positivo. Y entonces comienza a trabajar en positivo para crear y que se vuelvan esos proyectos realidad. Pero lo bonito no es lo positivo, lo bonito es lo que viene detrás, el miedo, la angustia, la ansiedad y la duda. Ahí es donde en realidad está lo enriquecedor de la espera en positivo. Porque por medio de ese miedo, esa angustia, esa ansiedad y esa duda, es que tú puedes armonizarte. Tienes la capacidad de armonizarte, solamente si lo observas, solamente si lo atiendes. Porque muchas mentes, y me pasaba antes, planeo, me pongo en modo positivo, me pongo en modo espera positivo, y cuando comienza a surgir ese miedo, esa duda, lo tapo o lo tapaba. Eso era lo que yo hacía. No debo estar en miedo, debo estar en positivo. Las cosas van a funcionar, las cosas van a salir bien. Y me repetía y me hacía mis mantras. Todo va a salir bien. Y lo que estaba haciendo con esos mantras básicamente era negarme, ocultar mis miedos, ocultar y huir de mis dudas, ocultar y salir corriendo de esas ansiedades. Quería deshacerme de mis ansiedades, de mis miedos, de mis dudas. Cuando en realidad, gracias a esa espera positiva, la vida me estaba mostrando por qué o qué está frenando ese anhelo o ese proyecto o esa meta en la que quieres construir. Y lo que me muestra es mis miedos, mis ansiedades, mis dudas. Y yo lo que quiero es taparlo, pues obviamente es como dar un paso atrás y dar un paso adelante y dos atrás. Entonces, sí es muy rico esa espera positiva, pero atendamos lo que viene detrás. El miedo, la duda, la ansiedad
y los miles de cosas que puedas traerte esa espera positiva. No es la espera positiva. La espera positiva es una curita, como llamaba Juliana ahorita. Es una curita, un bálsamo. Lo que viene detrás de esa espera positiva es lo que en verdad es sanador, es lo que en verdad te vuelve o te armoniza la vida, y desde esa armonía, ahí sí, comienzan a manifestarse las cosas bonitas. Gracias. Angie. Va totalmente diferente. A ver si lo logro. Sí, de hecho yo escuchaba a alguien que hablaba de ese esperar, es como una esperanza, como espero que pase. Y esa persona hablaba de, no es esperar, sino es confiar. Confiar, y me acordé porque Antonio hablaba de armonía. Y decía que era confiar que todo iba a pasar en total armonía y para el bien mío. ¿Sí? Sin importar qué pasara. ¿Sí? Entonces que cuando yo hablaba de esperar, era como una esperanza, espero que pase esto que quiero, en mi negocio, en mi relación, en mi trabajo, espero que pase. Pero confiar era confiar que va a pasar como estoy totalmente guiado y sostenido por esa presencia divina que hay en cada uno de nosotros, era confiar que va a pasar lo mejor para nuestro estado más elevado y lo mejor en armonía para uno y en armonía para todos. Y como que ella cerraba la frase, sin importar si lo que pasa es lo que estoy esperando, sino confiando que va a pasar lo mejor. Claro, y es que ese lo mejor no necesariamente es lo mismo que tu mente cree lo mejor. A veces lo mejor es que vivas el miedo. A veces lo mejor es que vivas la depresión. A veces lo mejor es que vivas la ansiedad. A veces lo mejor es que atiendas todas esas cosas que has llamado negativas porque no las has atendido en toda tu vida, y lo mejor es que las atiendas si en verdad quieres estar armonizado. Y confiar en que pase lo mejor es abrirse a cualquier cosa, porque es que lo mejor, y lo han mencionado a lo largo de la charla, como dicen las abuelas, cuando uno confía en Dios, realmente uno no puede esperar que todo sea bonito, porque en realidad Dios no te va a dar una vida bonita, te va a dar lo que requieres para vivir la vida que viniste a vivir. Y esa es la gran mentirilla que nos hemos creído de los sismos y de las religiones, que todo apunta a ser bonito, positivo y maravilloso afuera. Y no, en realidad no es así, y se los digo por experiencia propia. Para que tú puedas tener para que tú puedas tener eso hermoso que quieres experimentar, en realidad tienes que prepararte a que lo hermoso se vive es adentro, no afuera. Continúa, Angie. Pero sí, tienes toda la razón, pero eso es de bonito y no tan bonito se lo pone el ego, ¿no? Porque finalmente Eso. termina siendo bonito. O sea, cuando uno mira para atrás y uno dice, pues sí, finalmente esto me enseñó esto me enseñó esto, ahora sé esto, ahora sé que soy capaz de esto, pues termina siendo bonito, entonces finalmente Dios sí le termina dando todo lo bonito. Sí, tienes toda la razón. La cuestión es que lo que yo creía previamente a eso que recibí, que era bonito, y cuando lo recibo, me doy cuenta que no tiene nada que ver con lo que mi mente creía que iba a recibir. Entonces, eso bonito no es los resultados. Es como cuando dicen por ahí, la magia no está en el destino, sino está en el camino. Y es real. Es totalmente real. Lo bonito no está en que tú consigas que el carro, que la casa, que la beca, que los viajes. No, eso no es lo bonito. Lo bonito es lo que tienes que vivir para conseguir eso. Al principio, cuando arrancamos esa carrera de conseguir lo bonito, carro, casa, beca y viajes y lo que sea, creemos que estamos en pro de esas metas, y en realidad no estamos en pro de esas metas. Nuestra mente, nuestro ego, nuestros personajes caminan como, como esos perritos galgos que los utilizan para hacer carreras,
y les ponen un conejito mecánico y el perro galgo tiene que ir detrás de ese conejito, nuestras metas son ese conejito y nuestro ego es el perro que va detrás de eso. Y lo bonito no es ni el conejito ni el perro, es la carrera. ¿Viste? Entonces, sí, obviamente Dios nos da cosas bonitas. Todo es perfecto. Todo es perfecto. La cuestión es que la perfección no está alineada bajo el margen y la visión del ego. Esa perfección divina no está en coherencia con la perfección de la mente humana. Esto por acá Pauli nos pone, lo bonito es la resiliencia y el aprendizaje y se vuelve perfecto todo lo vivido. Y Sandrita levantó la mano. Dale, Sandra. Es que estaba pensando que el otro día en una de las charlas decía Antonio que ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Y eso pasa, porque por ejemplo uno dice, no, voy a esperar que un negocio me salga bien. Y no nos digamos mentiras, ninguno va a decir, ay, tan lindo el recibo de la DIAN, no sé, eso no es cierto. Ay, tan bonito el impuesto que tengo que pagar por el carro, no, o sea, nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en que todo se va a dar así y sin ningún costo. Y a la hora del té no es tan cierto. Y cuando hablaba Angélica de vivir en armonía, ponía a pensar cada quien qué concepto realmente tenemos de armonía, porque si nuestra armonía es eso, las flores lindas, los pajaritos cantando y cosas así, pues no es tan así, sino es como esa armonía interna que tenemos frente incluso al caos, en ese momento tan tenaz y que de repente estoy en paz, esto está un caos, pero estoy en paz. Vamos a parar y a esperar, como decía Juli desde el inicio. Espera un momento, estamos en caos, no pasa nada, pero ¿qué capacidad tengo yo de estar consciente en ese momento desde mi parte interna? Es como eso. Exacto, esa armonía, como lo dice Sandrita, es perfecto. La armonía no es que todo sea bonito. La armonía es que tú aceptas lo bonito, lo que nuestra mente llama bonito, con lo que nuestra mente llama no bonito, y lo ve como perfecto, sin fijarnos solo en lo bonito. Hoy tenía una capacitación hace un rato y les decía a los chicos, hablando de los temas de las relaciones, tanto laborales como sentimentales, sociales, familiares, toda relación requiere un compromiso y todas las relaciones requieren una entrega y todas las relaciones requieren unos momentos que no son tan agradables porque son momentos de crecimiento para la relación. Crecer duele. Ustedes le preguntan a los médicos, ya iba a decir médicos veterinarios, a los médicos pediátricos y ellos tienen como filosofía eso, el crecimiento duele. Cuando los huesos crecen, duele. La armonía está en reconocer el dolor con la dulzura. La armonía está en reconocer que si yo quiero una relación, tengo que abrirme también a los momentos de dolor. El enamoramiento trae momentos de dolor. Y todo el mundo anda por la calle gritando a los cuatro vientos, quiero novio, quiero novia. Y le preguntan, ¿y estás dispuesta a vivir el dolor que trae el enamoramiento? Y ahí sí ya no quieren novio, ya no quieren novia. ¿Mm? Lo que decía Sandra, quiero una empresa, ok, ¿y estás dispuesta a vivir el pago de nómina, sacar impuestos, el que hayan momentos en que no tengas para comer, en que haya momentos en que no te quede tiempo para descansar, y la lista continúa. Pero como nosotros solamente vemos, el empresario tiene plata, punto. El empresario tiene un carro, el empresario tiene una casa. Sí, pero no estamos viendo qué hay detrás, cuánto dolor hay detrás de esa casa, cuánto dolor hay detrás de ese carro y cuánto dolor hay detrás de ese dinero en el banco y en sus viajes. El dolor no es malo, es que ese es el lío. Cuando creemos que lo bonito y vamos detrás de lo bonito, estamos huyendo de lo no bonito, lo que nuestra mente llama no bonito, pensando que es malo. Y claro, cuando huimos de esas cosas, cuando huimos del miedo, de la ansiedad,
de esas dudas de cómo vamos a comer hoy, cómo voy a pagar el servicio hoy, cómo voy a pagar arriendo hoy. Cuando nos vivimos sumergidos en eso, pues obviamente queremos salir corriendo de eso porque le vemos solamente el lado negativo. Y todo tiene su lado positivo y su lado negativo, como lo dice el Tao. Dentro de la luz hay oscuridad y dentro de la oscuridad hay luz. Entonces, aprender a reconocer lo bello dentro de lo feo o lo feo dentro de lo bello es esa capacidad consciente que tenemos de vivir en el presente en armonía con nuestra existencia, fluyendo con la vida. Súper. Sí, sí, es real. Hace días hablaba con una amiga y me decía que desde la expectativa, obviamente algo que ella pensó que iba a ser muy feliz, como que le llegaron mil cosas, y yo, parce, disfrute de ese regalo. Mal empacado, pero regalo. Entonces, como eso, sabes que muchas veces no podemos ver lo que la vida nos regala porque estamos sentados esperando desde la expectativa. ¿Sí o qué? No, o sea, la vida nos trae regalos todos los días. Y como yo digo a veces, hay regalos súper bien empacados y también el mal empacado, pero regalo. Y digo mal empacado a veces que no sentimos como tan agradable, ¿cierto? Desde lo que dice Antonio, que hay cosas, digamos, positivas y negativas, que se sienten entonces en este caso agradables o desagradables. Entonces todo eso llega a nosotros para un aprendizaje mayor y definitivamente, no sé el Dios en que cada uno crea, todos vamos a pasar y Él nos entrega, de hecho, pues digamos que la vida, el universo que nos sostiene y todo, justamente para eso, para disfrutar de todo eso y aprender de ello. Entonces, finalmente, sí, recibimos regalos todos los días. Muchas veces los dejamos de lado, no los observamos por el día a día. Que fue lo que me pasó a mí ayer, que yo estaba tomándome algo, un café allí, y yo decía, ok, como que me senté ahí, ¿y mañana qué va a pasar? O sea, hoy, yo no tengo como, yo no sé qué pasa y qué me va a decir la vida, el universo, en este momento que le estoy pidiendo, digamos, de alguna manera una guía, y me trajo esa guía, ¿cierto? Entonces, estar atentos a que muchas veces pensamos que hay momentos estúpidos, que hay momentos que no nos van a dar nada, o que si no se siente tan agradable fue una pendejada. Y no, como les decía ahorita, son regalos, todos son regalos. Y chévere poder a sentir la vida desde ese punto y decirle sí a la vida, con regalos mal empacados y aprender de ellos. No nos quedemos esperando siempre, o sea, pues sí, eso es chévere, como que no, sí, como dices Andrititas, como que, ay, bueno, o Antonio, que siempre esperamos como la recompensa, ¿sí o qué? Que realmente siempre estamos esperando una recompensa y no está mal en querer experimentar cosas agradables, pero es como que hagan las cosas y entreguen, o sea, como que entreguen el resultado para que no lo sufran. Porque es que cuando nos sentamos a esperar un resultado, pues pucha, o sea, nos damos demasiado duro. Y yo también siento en estos días, hablaba con una amiga que tuvo un accidente impresionante. Yo le decía, es que a veces sentimos que todo nos pasa, todo, absolutamente todo lo que nos pasa está mal. Entonces, claro, desde esa misma, como desde ese mismo punto energético, todo lo vamos a seguir viendo así. Entonces volvemos a lo mismo del perdón. Perdonemos la idea, perdón por lo que voy a decir, de que si las cosas no salen exactamente como yo las estoy pidiendo, imaginando que la vida es una mierda. No. Empecemos a ver eso que vemos como mierda que nos está diciendo, ¿sí o qué? Y el aprendizaje es impresionante. Y como que en este punto podemos ver yo como soy, dentro comillas, ¿sí? Porque no somos nuestra personalidad, ver cómo soy, cómo estoy interpretando, o sea, y cuando yo interpreto cosas es porque tengo creencias, ¿cierto? Tengo X creencias, entonces,
cómo están mis creencias, cómo está lo que yo he aprendido, cómo veo las situaciones, cómo veo la vida, cómo veo el mundo, ¿sí? Okay. Y empezar a ver, no es como desde el juzgamiento, yo voy a mirar esto, cómo le está yendo, para que no sé qué, no. ¿Cómo veo al otro desde un cuestionamiento? Entonces yo estoy mirando, dependiendo yo cómo veo al otro, es como estoy viendo también mi mundo, basado en creencias. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Yo no sé si Antonio tenga algo acá como por decir sobre pues, los espejos, ¿sí o qué? Que muchas veces hablamos o juzgamos cosas que posiblemente estemos reflejando en el otro. No sé si quieras compartir algo al respecto, ahora que pienso en ello. No. Perfecto. Entonces el tema es como ver realmente yo cómo soy, o sea, mi personalidad, poder entrar en el espacio interno y mirar yo cómo estoy interpretando, cómo están siendo mis creencias, lo que he aprendido. Y hay una cosa que me parece súper valiosa, súper valiosa, y es que muchas veces estamos como súper sumergidos y está bien, en el niño interior, sí, ok, y eso está cool. Pero acá como desde la posición hoy, acá presentes, nosotros desde dónde estamos viviendo, nosotros qué somos hoy, somos niños o somos adultos. Y no es como una vaina peyorativa al niño interior, no, el niño interior es muy importante. Pero por ejemplo hoy o últimamente, no sé, yo estoy trabajando más mi adulto interior, porque yo soy adulta, ¿cierto? Abrazando a mi niño. Y eso es muy importante porque igual el niño también como que todo con lo que viene, como lo que hemos aprendido, ¿cierto? Como lo que aprendimos desde niños, todo como con lo que venimos, es ponernos como en sintonía desde mi adulto interior a abrazar la infancia, ¿sí o qué? O sea, como decirle a ese niño interior que está bien, pero hoy yo me voy a hacer cargo y no quedarnos patinando en pues porque muchas veces también, bueno, algunas veces he escuchado como el niño interior, sí, es como la expresión del niño, pero desde dónde lo estamos haciendo, ya somos adultos, ahora hacemos al niño, sí o qué, démosle ese espacio, ahora hacemos la infancia, pero ¿quién se está haciendo cargo de eso? ¿Cierto? Que el niño interior nos está gritando, no, es podernos sorprender, ¿sí o qué? Los niños no tienen miedo a sorprenderse, los niños se sorprenden todo el tiempo, los niños son más libres, los niños no tienen pues no tienen creencias pues como tan arraigadas desde pues como hasta un momento de la vida, entonces ellos como esa apertura, ¿sí o qué? Pero está bien, esa apertura desde dónde, o sea, desde dónde ustedes hoy van a abrazar a su niño. Entonces a mí el tema del niño interior, pero mirándolo como desde el adulto interior, me parece como sumamente importante, ¿sí o qué? Y como hacer como esas pausas en la vida para poder reconocernos, reconocer el niño y eso, pero listo. Lo abrazo, entro en sintonía y me muevo desde mi adulto interior. Que finalmente hoy somos adultos, ¿sí o qué? Entonces abracemos todos como esas sensaciones y todo, pero desde el adulto. Porque yo acá no veo chiquitines. Entonces eso también es como súper importante porque también ahí empezamos a reconocer que cada aprendizaje, cuando nos centramos en el adulto interior, vamos a empezar no a buscar ni responsables ni culpables, sino que vamos a comenzar a ver en lo que nos sucede y en las personas puro maestro. El regalo mal empacado también, puro maestro, ¿sí o qué? Y yo no estoy hablando como desde que eso también es muy harto, o sea, desde esta, ¿cómo se dice entonces? Como la alegría extrema, ¿cómo es? Tóxica, no sé, ¿cómo le dicen ahora? ¿Euforia? Se me olvida. Sí, pues como que todo el positivismo, o sea, como el Ok, ok, positivismo ok. así súper Sí. sí, o sea, ay no, o sea, es como desde adulto tú dónde estás viviendo, sí o qué, y que, o sea, cómo nos estamos haciendo responsables
de todo, ¿sí o qué? Entonces ver que todo tiene que ver conmigo, que la experiencia tiene que ver conmigo, que lo que vivo tiene que ver conmigo, pero o sea, ¿desde dónde lo vamos a tomar? Entonces, desde un adulto, que generalmente los adultos nos hacemos responsables, sentimos la vida, en los adultos hay acción, ¿cierto? Desde un adulto interior, por eso un adulto X, pues yo que tengo 40 años y mi vida X, no, adulto interior, ¿sí o qué? Y desde mi adulto interior, yo voy a abrazar todo, todo, absolutamente todo. Y voy a ver que todo tiene que ver conmigo y con la experiencia, porque lo estoy viviendo y lo estoy aprendiendo, ¿cierto? Y eso trae una transformación impresionante. Entonces también se puede ver como, creo que en el curso de milagros, que también como que, digamos que los regalos mal envueltos y esas cosas como que vemos entre más o menos, y chéveres y no chéveres, eso desde donde estás observando las cosas, desde tu mente errada o desde tu mente sana. Y desde ahí, o sea, siempre vamos a ver las cosas como desde la mente sana, vamos a poder ver, por ejemplo, hace días hablamos de la mamá, hace 8, 15 días tuvimos un espaciecito que hicimos, dijimos algo sobre el tema de la mamá. Entonces, desde la mente sana, vamos a poder ver a la mamá con compasión, vamos a, pues sigue siendo la mamá, pero así con todo, vamos a poder verla con compasión, con esa compasión que realmente hay en el perdón. Y la compasión no es como que pesada, pues no, la compasión es un estado como más de comprensión, ¿sí o qué? De hecho, yo les decía en ese momento, que yo en el momento, valga la redundancia, en que comprendí desde la compasión que mi mamá hacía lo que, o sea, lo mejor ella podía hacer con lo que sabía, o sea, el cambio, o sea, es una cosa impresionante. Y como les decía en ese momento, yo nunca le pedí, o sea, en momentos de rebeldía y X, y cuando empecé como a darme cuenta y a estar más en conciencia, yo nunca le pedí a mi mamá que ella tenía que cambiar. Yo simplemente me daba cuenta algo que de pronto me molestaba y esa molestia la convertía en observación interna. Por eso yo les decía al principio, cuando yo hablo, ustedes escuchan. Si algo les molesta, miren que tienen que, que con que sintonizar ahí y que poder ver. Si algo les da también una alegría súper impresionante, también observenlo. O sea, todo es absolutamente observable. Entonces, hablaba como de la compasión y por ello les decía ahorita, o sea, el tema del amor y del perdón para mí tienen que ver como en todo, ¿sí o qué? Poder perdonar las ideas que yo tenía en ese momento de mi mamá, por ejemplo, poder perdonar eso y hacer como una inversión en el pensamiento y ya luego también como hacerse una pregunta, es como, pues, realmente había algo que perdonar, o sea, si uno ya es como, entra como en ese estado de conciencia, no diría que no, obviamente el ego va a brincar y va a decir, sí, o sea, hay que todo por perdonar y empezamos a ver todo como una traición o como egoísmo, porque el ego realmente ama la traición, el ego ama el miedo, el ego ama la culpa, todo es una traición, o sea, y eso generalmente como que lo he venido observando y finalmente eso es como perpetuar una esclavitud, pues es como la esclavitud moderna, sí o que como centrarnos tanto en el miedo, que es un miedo, el miedo no es malo, eso también es importante como que lo veamos, el miedo no es malo, el miedo en muchas ocasiones nos hace prudentes, pero el miedo también como cuando nos congela y nos permite más como no alinearnos con algo sino rechazarlo, ahí es cuando empezamos, que nos empieza a hacer todo como, es que esto ya lo viví y otra vez, y me meto con el mismo, y elijo el mismo trabajo, no sé qué. Entonces, dependiendo cómo esté mi vibración, como la vibración de mi conciencia, eso siempre se va a manifestar en mi mundo. O sea, si vibracionalmente mi conciencia está en un estado de miedo, de traición y de culpa,
de esa misma manera el mundo que me rodea va a empezar a manifestarse, porque realmente yo decía hace días que la vida es demasiado abundante, y ella nos da, o sea, si tú piensas demasiado con culpa, te da culpa y síguela viviendo. O sea, tú tienes eso tanto en la mente y en el corazón que eso o sea, te permite, o sea, tú estás pensando eso siempre, dale, o sea, te lo entrego, ¿sí o qué? Y te permite. Entonces, como desde donde está vibrando mi conciencia para que lo que queremos que se manifieste en nuestras vidas comience como desde un lugar base realmente muy interno y también como muy sano, ¿sí? Y reconocer siempre como lo que yo me hago a través de los demás. Lo mismo aplica para todo, en el trabajo, con la mamá, con el novio, con el esposo, con el hermano. Muchas veces la proyección nos lleva a que nosotros siempre digamos es que tú me hiciste, pero uno debería hacer una inversión de pensamiento, de invertir esa idea, ¿sí o qué? Y reconocer que yo me hago a través tuyo, ¿sí o qué? Porque, por ejemplo, si una persona que es maltratada física, emocionalmente, todo, pues como por mucho tiempo, si está ahí y ella se queda ahí, entonces, ¿quién está siendo más infiel consigo mismo que esa persona? ¿Cierto? Entonces uno también tiene que aprender a reconocer que yo no tengo que aguantar, yo tengo que reconocer lo que me estoy haciendo a través de las cosas, de lo que decido, sobre todo, no hablemos solamente de personas ni de relaciones, aunque nos relacionamos con todo, no solo relaciones amorosas. La relación que tengo igual lo que sea ahorita con la comida, como yo que tanto daño me hago cuando me alimento. También hablábamos en estos días sobre que uno, pues para mí es como muy complicado cambiar un hábito si yo no cambio de mentalidad. Pues es que yo como que no le veo, porque si mi mentalidad, hace días yo hablaba con mi hermana y yo le decía, nene, por cosas de los dulces, yo le decía tan de eso, porque no mirar las cosas así. Es que nosotros cuando salimos, yo creo que a todos nos pasa, o nos ha pasado, vamos, salimos, no sé qué, un fin de semana, me voy a premiar con un postre. Me voy a premiar comiéndome un helado, me voy a premiar. Yo le decía a mi hermana, miremoslo de otra forma, y lo estaba haciendo y es que es muy lindo. Yo le decía, yo me voy a premiar no comiendo tanta azúcar, no comiendo tantos dulces, eso realmente es un premio, ¿cierto? Pues si yo lo veo como desde la, no la estabilidad, o sea, se me va con esa palabra, pero bueno, desde lo que yo realmente estoy siendo consciente que a mí me hace bien o mal, o que va a ser agradable o desagradable para mí, para mi cuerpo en otro momento, yo que tanto me estoy como violentando, esa es la palabra, yo como me violento, y digamos que lo natural sería, sí, o sea, necesitamos algo dulcecito, sí, está bien, pero eso es como más normal que natural. Entonces, lo normal es que nos metemos 2 litros de Coca-Cola y postres todo el fin de semana, X, eso es como lo normal, pero es lo natural. Y así deberíamos de empezar como a ver todo, que es normal y que es natural. Y desde ahí, yo creo que podemos empezar a tomar esa conciencia de que tanto me estoy reconociendo y que tanto, o sea, realmente estoy como no traicionándome tanto, o sea, es que realmente nos hacemos como daño de tantas maneras, eh, queriendo cambiar hábitos, sí o que queriendo cambiar hábitos, pero sin cambiar de conciencia. Y si yo no hago conciencia de realmente lo que me puede dar como una estabilidad general, entonces va a ser muy difícil que yo pueda aceptar una nueva forma de hacer algo en mi vida, ¿sí? Porque no es como una convicción interna mayor, no. Como digo, generalmente son modas, como celebramos o cosas así, porque no lo podemos hacer de otra manera. Entonces es como entregarnos a esa visión
diferente del pensamiento y poder hacer una inversión del pensamiento y perdonar las ideas que tengo de lo que se supone que en la vida es normal y voy a seguir haciendo. Entonces, por eso el perdón en todo es un acto de profunda transformación. Perdonar las ideas que tengo es como eso, o sea, y no perdamos nunca la capacidad de transformarnos. ¿Y que nos transforma? El amor y el perdón. Para mí es un acto de profunda transformación. No sé si alguien quiera decir algo. Yo quiero decir algo. Es que en eso que tú dices de las ideas, a veces uno se da cuenta que el que tiene que pedirse, o no, ni siquiera el que tiene que pedirse perdón a uno mismo, no, sino es uno mismo el de las ideas. Y es tanto así que llega un punto en el que así como esas ideas son, digamos, dañinas, también a veces tenemos ideas contradictorias contra lo bueno. Por ejemplo, ay, digamos, esta persona está haciendo como cosas muy especiales, muy bonitas, ay no, quién sabe por qué estará haciendo eso está como raro y como que ya se le va poniendo la mala intención. Me pasó el otro día con una profe me estaba comentando eso y es que esa persona me estaba haciendo tal cosa y yo le decía, y luego, ¿qué tiene de malo que sea lindo contigo? ¿Qué tiene de mal? No, pero es que todos los hombres son iguales, y empieza el sistema de creencias respecto a sus vivencias y yo le dije, si sigues metiéndote en la cabeza que así va a ser siempre, pues capaz resulta siendo así siempre. Y ahí sí sale como ese tema del decretar cosas, ¿no? Porque lo que tú decías inicialmente, como que se atrae ese tipo de energías y justo les ocurre. Y lo otro que estaban hablando a veces es que uno se toma la vida como tan en serio. Y justo esta semana veía un mensaje de Jim Morrison, alma bendita. Pero él decía, no te tomes la vida tan en serio que al final del cabo nadie va a salir vivo de ella. Nadie, entonces uno como que se mete en su cuento. Y lo otro es que esas experiencias que les llamamos maestros, que tú decías, maestros heavy, que uno dice, uy Dios, ¿cómo me tocó eso? Me hacía acordar incluso de un chiste que decía el empleado, jefe, tenemos un problema, y él llegó y dijo, no se dice un problema, se dice una oportunidad de mejora. Bueno, jefe, tenemos una oportunidad de mejora, ni la y etcétera. Entonces uno se queda pensando, sí, miremoslo como maestros, pero hay cosas que a veces tampoco requieren de tanta energía, a veces las cosas no son para tanto, pero se queda uno ahí dándole vuelticas. Claro, porque es que a veces como que nos obsesiona lo que no sale como nosotros esperamos, que es lo que decían ahorita. Estamos esperando que algo suceda como queremos. Y la idea es, sí, chévere, como querer algo, pero entregarlo, que no nos obsesione. Lo que yo le decía a mi amiga en estos días es que no hay problema en querer, sino que, pucha, porque es que uno también tiene deseos de, no voy a hablar como de significados, porque pues no soy muy mala como para los significados, pero es como que, por ejemplo, yo deseo desde algo muy profundo, ¿cierto? Continuar reconociendo lo que realmente soy, expandiendo mi vida desde ahí. Entonces, digamos que desde ese punto es positivo, ¿cierto? Entonces, como que esa obsesión de siempre esperar también hace como que nos frustremos mucho, ¿verdad? Como seres humanos, porque también somos humanitos, ¿sí? Que estamos viviendo esa experiencia y desde ese punto, yo le decía a mi amiga en estos días, también como que nos sentamos a esperar y como no resulta eso, por eso también la depresión, o sea, como todas esas cargas adicionales que nos metemos, porque es que tiene que ser así, no me resulta, entonces me deprimo, y entonces ahí nos empezamos, en vez de como acercar, nos empezamos a ir. Entonces por eso el tema del perdón es como tan enriquecedor, porque comience a perdonarse eso, y que tengamos como súper presente que muchas de nuestras circunstancias no son sino solo reflejo de nuestras creencias, es que no hay de otra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Perdonemos nuestras creencias y perdonemos nuestra manera de vivir, ¿sí o qué? Porque si no, nuestras circunstancias nos van a seguir como muy como a la esclavitud, de que eso es lo que tenemos acá súper cerrados. Okay. El tema de las posibilidades. Antonio quiere decir algo sobre las posibilidades.
que es un tema tan chévere también. Todo, absolutamente todo en la vida son posibilidades. En estos días hablábamos con Rama, le estaba contando de los proyectos que se nos vienen. Creo que voy a cambiar de lugar de residencia en los próximos meses. Y compartíamos una idea que nos venía resonando en los últimos días. Y es que donde nosotros ponemos la atención, comienza a inflarse esa posibilidad. Entonces, eso es como los niños que se distraen, ¿no? Entonces ven una mariposita pasar y hacia allá va la atención. Ven un gato pasar y hacia allá. Ven un perro y hacia allá. Y así estamos, no hemos madurado, no hemos crecido. Lo que decía Julia hace un rato acerca del niño interior y el adulto interior, tremendamente perfecto. Me siento completamente identificado porque es que creemos que el título de adulto nos da como cierto poder. Y nada que ver, al contrario. Más que poder, nos da es responsabilidades. Y dentro de ello, cuando nosotros nos distraemos, cuando éramos niños nos distraíamos con el perrito y bueno, genial, soltábamos el perrito y vamos para la otra. Entonces el perrito era una posibilidad, el gato era otra posibilidad, la mariposa era otra posibilidad, coger el lápiz y rayar las paredes era otra posibilidad de atención. Entonces las posibilidades simplemente son eso, posibilidades de atención. ¿Dónde vas a poner tu atención? Y no significa que porque la pusiste, la voy a poner en mi alegría, voy a ser alegre siempre. No. Tú ya eres feliz, tú ya estás en paz y tú ya eres pleno y abundante. Eso es tu estado natural. La cuestión es qué cosas estás o colocaste en tu vida o estás colocando en tu vida que no te permiten disfrutar eso. La cuestión entonces es ir y poner mi atención en eso para que se disuelvan esas posibilidades. No es llenarnos más de posibilidades, porque es que entre más nos ponemos encima, más estamos ocultando nuestra naturaleza. La posibilidad de ser rockero, la posibilidad de ser un buen docente, la posibilidad de ser un buen esposo, la posibilidad de ser un buen hijo, la posibilidad de ser un buen padre, la posibilidad de la... Y queremos llenarnos de posibilidades. Y por eso es que nuestra energía va a todas esas posibilidades y no terminamos disfrutando ninguna, no terminamos siendo completos y plenos en una sola posibilidad o en pocas posibilidades. No enfocamos nuestra atención en aquellas cosas que en realidad vinimos a vivir, sino en las múltiples posibilidades que la vida nos ofrece, distrayéndonos. Decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Y yo le agrego a eso, no estás deprimido, no estás distraído en el infinito número de posibilidades. Si quieres disfrutar una posibilidad, céntrate en ella. Sí, total, por ahí dicen que donde uno pone su atención, pone su energía. Entonces desde ahí también se comienza a mover. Y por eso a veces como que lo que les decía ahorita, que muchas veces nuestras circunstancias son reflejos de nuestras creencias, pero no son reflejos en la mayoría de los casos, o por mucho o por muchísimo tiempo, no son reflejo del amor que realmente somos, sino de las circunstancias externas que queremos seguir ahí montaditos y esperando a ver cómo que pasa, pero esperando como es una expectativa, ¿sí o qué? Porque también, aunque es, obviamente pues merecemos muchas cosas, somos merecedores, pero entonces a veces se nos olvida lo que hablábamos ahorita hace un ratico, que es que la vida también viene con esas cosas que no se sienten tan chéveres y que desde ahí, desde el merecimiento, porque eso también lo podemos integrar, desde ese tipo de cosas también podemos aprender. Entonces, podemos ver ahí como desde esto que venimos hablando, qué papel me corresponde a mí, ¿sí o qué? Y yo tengo algo que he visto últimamente y es que desde yo ver qué papel me corresponde a mí en mi vida, ¿sí o qué?
de allí, o sea, como que es como, pucha, como una apertura más a vivir desde el adulto interior y a comenzar a vivir en presencia y no a destiempo, porque eso también es una cosa súper loca que nos pasa. Y desde ahí empezamos también a mirar los hubiera. Por ejemplo, Antonio nos contaba ahorita que posiblemente van a haber cambios en su vida en unos meses, ¿sí o qué? Lugares, personas, lo que sea, ¿sí o qué? Entonces, como que todas esas son posibilidades que a él se le están presentando y que lo que él decía, o sea, pongamos la atención en estas cosas y se va a empezar a abrir. Y así dejamos como los incómodos hubieran, que nunca vamos a ver si no lo transitamos, por un lado, y otro es que vamos a comenzar a dejar de vivir a destiempo. O sea, es como cuando ustedes, no sé, van a cine, pero están pensando en la reunión, o bueno, digámoslo así, cuando nos sentamos, o como que ustedes quieran, o mediten, que nos sentamos, digamos, a meditar, pero están pensando en las facturas que hay que pagar. Entonces todo el tiempo estamos viviendo a destiempo. Lo mismo, paremos un momentico, ralenticemos el tema, prestémonos como más atención, como una atención más profunda. Para mí la meditación, yo la veo es como un involucramiento total con mi vida. Para mí eso es la meditación. Es como poder involucrarme realmente y permitirme ese espacio, poder ralentizar el tiempo y tomar lo que decía Antonio. Es como, no tiremos todo y no le tiremos a todo, porque finalmente se nos va a volver como una locura y empieza la mente como a proponernos tantas cosas que finalmente no vamos a ver como qué hacer con todas. Entonces pongamos como nuestra energía en eso y no rechacemos, sino que yo tengo una palabra para decir eso. Por ejemplo, hace muchos días que todos los chicos me acompañaron mucho en un momento complicado, yo les decía, estoy tranquila porque he podido sostener mi tristeza, y era una tristeza muy profunda, pero es una tristeza de la que yo no salí, no la pateé, no me distraje, sino que me senté listo, o sea, hoy me estás visitando fuertemente, dale, sí, ok, y desde ese punto pude con amor acompañarme primero y poder acompañar a la persona que en ese momento me necesitaba, ¿cierto? Digámoslo de alguna manera, y que aún todavía me necesita, pero ¿desde dónde? Entonces, ahí también se presentan como las formas de entregar amor. O sea, hazte tú responsable de tu tristeza para que puedas compartir lo que tengas que compartir en ese momento igual de la vida con la persona que de pronto lo esté requiriendo, pero primero contigo mismo, ¿sí? O que desde dónde la vas a vivir y no es rechazarla, no es rechazarla, es vivirla, es como listo, pues lo que decía ahorita, hoy me estás visitando, como que tienes para decirme, y pasaron muchas cosas. Yo hablaba con Antonio y le decía, no sé qué hacer con eso, o sea, como que también chicos, estos espacios y las personas que pronto ustedes tengan alrededor con las que a ustedes les guste conversar es muy chévere, con las personas como que le puedan dar a uno visiones diferentes. Eso es lo que yo les decía al principio, que acá no damos consejos, yo personalmente no doy consejos, sino que es chévere uno poder a través del otro ver otras opciones, ¿sí o qué? Y poder vivir como en ese tiempo y poder sentirse en el tiempo en el que realmente estamos, ¿sí o qué? Y no estoy hablando de un tiempo como un tiempo lineal, pues como presente y pasa futuro, no, estoy hablando de ese tiempo en donde todo está como contenido y nos permite vivirlo, ¿sí o qué? Entonces desde ahí, muy chévere como esa presencia de poder comprender qué papel me corresponde a mí en mi vida. Porque es que realmente mantenemos a veces tan distraídos que es como, ¿qué papel le corresponde al otro en la vida mía? Y desde ahí nos relacionamos muchas veces con todo y eso no tiene ningún sentido, de verdad. Yo hace rato decía también que, y es como en parte, como para ir cerrando, y es lo del cómo, o sea, nosotros para todo queremos un cómo,
¿Les ha pasado? Que nosotros llegamos a cualquier parte y también de estos espacios, o vamos donde un psicólogo o lo que sea, esperando que nos digan qué tenemos que hacer para solucionar lo nuestro. Y no hay nadie que pueda solucionar lo nuestro que no seamos nosotros mismos. Entonces siempre estamos esperando como que nos den la receta mágica y un cómo en pasos para seguir. Y ese tema es como bien complicado, porque si tú digamos que no vas al psicólogo, de hecho, si tú hoy no vienes acá, sí, ok. O sea, no, si tú vienes hoy acá esperando que acá te demos soluciones a mil cosas que vas a solucionar en tu vida, no, tú debes ir a un psicólogo, venir acá, es más como con la sensación y la posibilidad de conocerte a ti mismo. Y desde ahí vas a poder recibir toda la terapia, pero ¿desde dónde? O sea, entonces yo ahí vuelvo y digo, vamos al psicólogo desde nuestro adulto interior. ¿Sí? Ok, hagamos todo desde el adulto interior. Y eso es o sea, es un movimiento. O sea, mucho siempre es cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago. Demos un paso, demos un paso. Generalmente, como ahorita les mencionaba las constelaciones, en las constelaciones hacemos movimientos profundos de amor, que son como ayudados y acompañados también muchas veces por otras personas y se hacen como movimientos, se me va la palabra exacta en este momento, como representaciones, ¿sí o qué? Nosotros podemos hacer eso con nosotros mismos. Y literal, tú hoy te paras acá, piensas, estoy viendo esto desde este punto, da un pasito a la derecha y di, hoy voy a verlo desde otro punto y lo voy a ver acompañado desde mi adulto interior. Y es simplemente dar pasos y así con todo en la vida. Entonces ahorita hace un momentico les decía que muchas veces como queda listo, entonces llegamos al cómo, entonces decimos, sí, entonces cómo, cuándo y de qué manera yo voy a hacer todo lo que ustedes están diciendo o lo que estamos hablando o eso. Cuando hacemos tantas preguntas de cómo, es como una locura, o sea, es que parte de eso es también como una forma de eludir una responsabilidad y es eludir el hacerme cargo. Uno realmente debería aprender a preguntarse primero cómo uno e ir acompañado de su adulto interior a escuchar lo que la otra persona desde su amor lo va a acompañar, ¿sí o qué? Pero primero hagámonos cargo. No eludamos responsabilidades preguntando hoy acá cómo, mañana yendo a la psicóloga preguntándole cómo, mañana yendo donde la otra terapeuta diciendo cómo, mañana, pasado mañana voy a yoga, voy a preguntar allá cómo. Es una locura. O sea, eso no tiene ningún sentido. Si no vamos acompañados desde nuestro adulto interior, dispuestos a conocernos a nosotros mismos. Entonces, una respuesta como a un cómo, pues, si siempre es como cómo, cuándo, de qué manera lo hago, no sé qué. Yo hoy, les digo con todo lo que hemos hablado acá, es con lo que han aprendido o escuchado o interiorizado o han tomado conciencia hoy en este espacio, ustedes van a saber cómo lo van a hacer. No hay otra forma. Entonces, desde tomar conciencia, cada uno, con lo aprendido hoy, van a empezar a tener una guía de cómo hacerlo. Y repito, acompañado de su adulto interior, con el único interés de poder conocerse a sí mismo. Y como dice Antonio, de empezar a mirar de la piel hacia adentro. Porque muchas veces nos quedamos como mucho en el tema del humano, los problemas, no sé qué. Y por ahí hay una frase muy bonita, no sé quién es, pues la leí por ahí. Y decía, tú puedes impedir que Dios brille a través de ti, pero nunca podrás impedir que Dios o la inteligencia superior te sostenga. Entonces siempre estamos sostenidos. ¿De qué manera lo vamos a seguir viendo? ¿Sí o qué? Entonces nunca vamos a poder como opacar eso, o sea, como opacar que Dios brille a través de nosotros, no es posible. Entonces siempre va a brillar, pues lo que cada uno, la energía que cada uno vea como Dios, que es como esa fuerza que nos sostiene, Dios, que esa energía.
Y hay una frase también que me gusta mucho, de hecho es una de las clases, pues como de las lecciones de un curso de milagros, y que a mí me quedó en el corazón impresionante, interiormente me encanta. Y yo me digo muchas veces cuando como que necesito ver algo, yo es Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Todo lo que les estoy diciendo en este momento son como varios cómo, ¿sí o qué? Si de pronto se quieren ir como con alguna reflexión de cómo hacerlo, de okay, cómo lo vamos a hacer, que también hace muchos días, que es una vaina muy bonita, eh, que también tiene que ver con Dios, acá como en este final, y es, ¿qué haría el amor en este momento? Que es algo que también me digo mucho. O sea, ustedes reconociendo el amor profundo, ¿qué van a hacer en los momentos difíciles? ¿En qué momento? O sea, ustedes desde el amor profundo, ¿qué son? ¿Qué haría ese amor en momentos de recibir regalos más empacados y en recibir lo que la vida les esté trayendo que sea difícil? Entonces, la energía del amor o Dios está en todo lo que veo, porque ahí lo vamos a tener en nuestra mente sana y desde ahí vamos a comenzar como a transitar la vida, pues sería lo ideal. Y no es que siempre sea así, porque humanamente también tenemos espacios como que ¡pah! No importa, y eso seguimos aprendiendo, porque como ahí dicen, no, no es como malo caerse, sino parce, quedarse ahí. Es que si tenemos las herramientas, y básicamente con el amor que somos, es la herramienta mayor que tenemos, porque finalmente el amor siempre va a ser la respuesta. Entonces pregunten en cada momento de dificultad y en cada momento también de felicidad, para que en la dificultad nos ayudemos a centrarnos y en la felicidad tampoco nos vamos a una soberbia infinita, sino que es que haría el amor en todo momento. Y desde ahí esa vaina como que de verdad que llega y como que lo centra uno y empieza uno como a asumir la vida tal y como llega. Eso es como magia. O sea, no es magia, pero sí. Es como una transformación interna muy bonita. Entonces la invitación también es eso, a reconocer como esa energía de amor en todo y sobre todo en ustedes, en cada uno. No sé si alguien tenga algo como por agregar. Yo antes de irnos les quiero leer una cosita, algo que me gusta, pero, pero si alguien de pronto quiere finalizar también con algo. Entonces, En en una de las ideas que estábamos observando minutos atrás, vino a mí una frase de Sergi. Sergi es uno de los maestros que hemos tenido en este camino de conocernos, de saber qué es esto de vivir. Y esa frase de Sergi es, si sientes que algo falta, es justamente porque tú viniste a entregarlo. Tal cosa aplica para relaciones sentimentales, para relaciones familiares, para relaciones laborales, para absolutamente todo en tu vida. En cualquier circunstancia que tu mente te diga, aquí hace falta esto, tal persona podría hacer esto, tal otra persona podría hacer aquello, es justamente porque tú viniste a darlo. Quería hacer esa anotación, no recuerdo exactamente en qué punto de la charla tenía que ver este tema, esta idea, pero sé que para quien lo requiera, le va a llegar. sí, sí, total. Es demasiado valioso. Eh, yo también les quería compartir algo que o sea, venimos como hablando, bueno, sobre creencias también, como que sobre muchas cosas, pero lo que decía Antonio, que también es una intervención sobre las posibilidades y que hoy les hablaba también del perdón como otra posibilidad de ver el perdón. Yo les quería leer esto que también lo leímos en un libro de David del Rosario, que es neurocientífico, no se me olvida, pero es neurocientífico,
Y a través de él también hemos aprendido mucho y lo que les voy a leer tiene que ver mucho con eso. Entonces como que prestemos la atención y él también nos dice ahí como un resumen de lo que son las posibilidades en la vida. ¿Sí o qué? Y yo le adiciono a eso es que veamos el perdón como esa posibilidad transformadora, ¿sí o qué? De perdonar creencias que tenemos. Entonces el pedacito que del libro, de un libro de él, dice, ay, perdón que me está sonando esto. Aquellos hombres buscaban en los cielos respuestas a sus preguntas, pero curiosamente no atendían los puntos brillantes del firmamento, sino los espacios entre las estrellas. Recuerda, cada vez que estemos en el filo de la creencia, a punto de rendirnos, cada vez que tengamos la sensación de estar perdidos, recordemos que al mirar algo existe la posibilidad de presenciar un espectáculo completamente diferente. Eso al inicio yo les decía, parar y mirar, ¿sí? Que como ese espacio de que esperen, o sea, ralenticen, observen y vuelvan a mirar. Entonces recordemos que al mirar algo existe la posibilidad de presenciar un espectáculo completamente diferente. Allá donde creamos que no hay sino una alternativa, no solo existen otras opciones, sino que están esperando a todo aquel dispuesto a ir más allá de sus creencias, aquel que está dispuesto a volver a mirar, porque para volver a mirar debes dejar de lado todo aquello que crees saber. Eso me parece súper lindo y es como un resumen de muchas cosas que hemos hablado acá. Y chévere que nos vamos con eso, ¿cierto? No siempre, o sea, como que no sigamos como los caballitos cucheros que siempre van así. Tenemos la posibilidad de hacer eso, ¿sí? Okay, como de expandir y de poder mirar la vida desde muchas perspectivas. Y eso es muy bonito. Y de verdad que la transformación es enorme. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una noche muy bonita. Les agradezco mucho por haber estado acá. Les agradezco mucho por su presencia, por sus palabras, por todo lo que, eh, como por tanto equilibrio. O sea, y el equilibrio más perfecto que yo puedo sentir hoy y que siento en mi vida es el de la gratitud. Cuando tú sientes gratitud, todo está equilibrado, ¿cierto? Porque es una vaina que es como en todas las direcciones. Entonces siento gratitud por este espacio, siento gratitud por ustedes, por lo aprendido, por lo que me han entregado y por lo que me han permitido expresar. Entonces, de corazón les agradezco y bueno, aquí vamos a estar eh, como insight también para ustedes y de verdad que con todo el amor, como les decía al principio, confíen en que todo lo que hacemos nosotros en estos espacios es guiado básicamente por el amor. No sabemos de verdades absolutas, o al menos yo personalmente no sé de verdades absolutas. Yo les decía ahorita que hay muchas verdades, la tuya, la mía y la profunda. Y más desde el amor vamos a la profunda. Y la profunda la tiene cada uno, ¿sí o qué? Pero entonces miremos como esas posibilidades infinitas. Siempre entrega desde el amor. Y les repito, ¿qué haría el amor en el momento de la vida que ustedes están viviendo? De nada, chicos, los amo. Muchas gracias, de verdad. Juli, te agradecemos mucho por este espacio, por tu conocimiento, por tu entrega, por tu presencia, sobre todo por eso, por tu presencia. Más allá del conocimiento intelectual y como dice Juli, las verdades que abundan, sobreabundan, de eso hay más verdades que arena en el mar, decía un filósofo. Más allá de las teorías, de los conceptos y de la academia, lo que en verdad enriquece la vida de un ser humano es esa apertura a la misma existencia. Y eso es lo que tú nos entregas. Te abres constantemente a la vida y desde ahí nos enseñas con el amor, desde tu propia experiencia de vida.
Te agradecemos por este espacio tan bonito, por todo lo que nos has entregado, por todo lo que nos vas a entregar de aquí en adelante. Y nada, esperamos que pronto vuelvas a acompañarnos en estos espacios. Siempre será una fortuna muy impresionante poder estar aquí con ustedes. Para mi vida, de verdad. Muchas gracias por tanta magia y por tanto amor. Gracias. Les amo mucho. A ti, Juli, muchísimas gracias. Qué alegría compartir. Hermosa, chao. Gracias, Pau. Gracias, Sandra. Gracias, Angie. Marcela, Sonia, Tony. Les amo mucho. Sony, un abracito. Chao. Chao todas, bendiciones, cuídense mucho, mucho amor, mucha conciencia y mucha felicidad. Chao, les amo.